Gracia y paz a vosotros. Saludo a todos los hermanos de las redes sociales, a los hermanos que están conmigo en este momento vía Zoom. Vamos a comenzar la lección del día de hoy, por la gracia de Dios. Estamos llevando a cabo el curso titulado Introducción a la Teología Cristiana. Tiene como subtítulo Prolegómenos. A todo esto, mi nombre es el hermano Freddy, del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Estamos impartiendo vía Zoom este curso a la iglesia en Valdivia y también a todos aquellos hermanos de iglesias hermanas que quisieran participar para así juntos retroalimentarnos y crecer en la gracia de Dios. Ya pasamos el módulo 1, que consistía en 4 preguntas, en dar respuesta a 4 preguntas, las cuales eran: ¿qué es la teología? ¿Cuáles son las fuentes de la teología? ¿Cuáles son los propósitos de la teología? ¿Cuáles son los límites de la teología? Hoy ya estamos en el módulo 2, ya hemos contestado la primera pregunta del módulo 2, que era: ¿qué es la teología exegética? Es la teología exegética, y hoy la pregunta que nos convoca es la lección 6, y tenemos como empresa, como misión, el responder la pregunta que dice: ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? Desde el módulo 2 para acá entramos en una sección que en teología se llama la tipificar o clasificar las diferentes ramas de la teología. En esa dirección ya vimos lo que era la teología exegética, la primera clasificación de esta ciencia maravillosa. Hoy vamos a ver lo que es la teología bíblica. Este es un curso que tiene como propósito dar pinceladas básicas, lineamientos básicos que orienten y den luz a aquellas personas, hermanos, etcétera, que estén interesados en profundizar en lo que es la teología. Para ello, este curso brinda una base, una plataforma sobre la cual cada individuo después tiene que profundizar en su quehacer teológico. Bien, repito, hoy nos hacemos cargo, por la gracia de Dios, de la pregunta que dice: ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? Y ahí tenemos la primera ponencia, la portada, y vamos a pasar a la segunda ponencia, que nos revela el contenido de la lección de hoy, y vamos a hacer un abuelo de pájaro, una vista panorámica de la lección. Y comenzamos con una introducción, como es nuestra costumbre, ¿cierto? Una introducción. Hoy en el punto 1 tenemos definición de teología bíblica. Vamos a ver una definición de teología bíblica, una definición teológica de una definición teológica de teología bíblica. Aquí estoy admitiendo a algunos hermanos. Ya. Dije, primer punto, una definición teológica de la teología bíblica. Como segundo punto, características de la teología bíblica. Características de la teología bíblica. Repito, punto 1, definición de la teología bíblica. Punto 2, características de la teología bíblica. Punto 3, relaciones de la teología bíblica. Vamos a ver ahí cómo la teología bíblica se relaciona con otras disciplinas de la teología. Punto 4, el gran tema de la teología bíblica. Ahí hay un gran debate dentro del espectro teológico, dentro de los que hacen teología a nivel profesional, académico. Hay una litis teológica que vamos a mencionar. Y punto 5, frutos de la teología bíblica. Frutos de la teología bíblica. Ahí vamos a ver algunos libros que se han escrito en pro de esta dimensión de la teología, es decir, la teología bíblica. Y una conclusión. Entonces, hoy vamos a ver 5 puntos. 5 puntos. Definición de teología bíblica, repito, características de la teología bíblica, relaciones de la teología bíblica, el gran tema de la teología bíblica,
frutos de la teología bíblica. Estos temas, el entender estos temas, hermanos, igual nos van a servir para que cuando usted visite una librería, entre comillas, cristiana, digo entre comillas porque hoy usted puede encontrar de cualquier cosa en una librería bíblica, pero todavía puede encontrar algunas cosas buenas. Entonces, estos estudios que estamos dando le va a servir para saber qué comprar también, ¿ya? Para no comprar literatura chatarra, sino comprar buena literatura. Usted puede dejar sus preguntas, hermano, en la caja de comentarios acá, o simplemente intervenir a mitad de la lección si es que algo no le queda claro, independientemente que también puede intervenir al final de la lección, ¿ya? Aquí está nuestro personaje desde la lección pasada que conocemos este personaje, y este personaje se hace la siguiente pregunta. Este personaje en este momento es representativo de cada uno de nosotros, ¿ya? Porque lo más probable es que nos estemos haciendo esta pregunta. ¿Qué significa teología bíblica? ¿Qué significa teología bíblica? ¿Significa que hay otras teologías que no son bíblicas? Uno podría hacer esa, porque para que haya una teología bíblica, si es que hay una teología bíblica, ¿significa que hay otras que no son bíblicas? Vamos a ver al final del día que todas las teologías son bíblicas, solo que hay una que particularmente se llama teología bíblica, ¿ya? Eh, y vamos a ver lo siguiente, dice, el término teología bíblica tiene al menos 3 usos, los cuales son, hermano, cada vez que uno piense en algún término, en alguna palabra, o en este caso la expresión teología bíblica, uno tiene que preguntarse cuántos usos tiene ese término o esa frase, o cuántas acepciones tiene si es que las tiene, porque de repente podemos estar usando la misma terminología, pero no necesariamente tener en mente el mismo concepto, y nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo aunque estemos usando el mismo término, porque no basta con usar el mismo término, sino que estar pensando en lo mismo. Entonces, por eso a veces hay discusiones o hay malos entendidos, porque si bien es cierto, hablamos lo mismo, pero no entendemos lo mismo de esa frase. Porque las frases justamente tienen varios sentidos, varias acepciones. Por eso cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, a veces tienen hasta 4 o 5 acepciones de una misma palabra, ¿ya? Y todas son válidas, son usos legítimos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de teología bíblica, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué queremos decir con teología bíblica? ¿O cuál es el concepto de teología bíblica que el hermano Freddy va a usar en esta lección? Esa es la primera pregunta. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, entonces va a haber una línea eh, de igual pensamiento, va a haber un hilo que vamos a llevar en la misma línea y va a haber un mayor entendimiento cuando tengamos el mismo concepto. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer aquí de introducción. Ya. Eh, la primera acepción, punto 1, la expresión teología bíblica se usa en un sentido general, ¿ya? En un sentido general. Ustedes son conscientes que la lección pasada se trató de teología exegética, ¿cierto? Ya. En un sentido general, yo igual puedo llamar a la teología exegética teología bíblica. Después nosotros vamos a ver la teología sistemática, vamos a ver la teología histórica. En un sentido general, también podemos llamar a la teología sistemática teología bíblica. También podemos llamar a la teología histórica teología bíblica. Pero nosotros vamos a estar entendiendo que vamos a estar usando el término teología bíblica en su sentido general. ¿Ya? Es decir, cuando alguien no entiende estas cosas, de repente yo puedo estar diciendo, me puedo estar refiriendo a la teología exegética y puedo decir, porque la teología bíblica, y alguien que tiene un conocimiento limitado aún puede decir, Freddy, estás equivocado porque la teología bíblica no es lo mismo que la teología exegética. Claro, en su sentido técnico no es lo mismo, pero en un sentido general es lo mismo, porque yo estoy hablando de la teología bíblica en lo general. De ahí que es importante
el contexto en el cual uno usa una palabra, porque el contexto tiene mucho que ver. ¿Ya? Ya, pero el primer uso que se hace de la nomenclatura teología bíblica es en un uso, en un sentido general se usa, en un sentido general. El segundo uso se usa para hablar y dar nombre a un movimiento. A ver, hermanos, desde el año 1933, escuche bien, desde el año 1933 al año 1963, 30 años, 1933 nació un movimiento de estudio bíblico, mire, un movimiento de estudio bíblico que es el fruto de otros sistemas teológicos conocidos como la neoortodoxia o la teología liberal, cuyos sistemas nosotros vamos a ver más adelante, que quede claro. Pero tanto la neoortodoxia como la teología liberal dieron como fruto un movimiento que se dedicó a estudiar la palabra de Dios, pero con premisas no necesariamente ortodoxas o conservadoras. Este movimiento de neoortodoxia, reaccionando contra la teología liberal, entonces comenzó a hacer teología bíblica y fue todo un movimiento, es decir, todos aquellos liberales y neoortodoxos que se dedicaron a estudiar la Biblia desde 1933 aprox hasta 1963, se conoce este movimiento como el movimiento de la teología bíblica. Y este movimiento tuvo algunos frutos, es decir, hubieron algunas obras teológicas que nacieron como labor, como fruto del trabajo de este movimiento de teología bíblica. Y miren acá los estudiosos bíblicos, por ejemplo, este libro que aparece acá, Diccionario Teológico Kittel, es un diccionario muy famoso entre aquellos que estudian la Biblia. Y sin duda, desde el punto de vista providencial, tiene mucho de valioso. No obstante, esta es una obra de ese movimiento teológico, de la neoortodoxia. Sin embargo, este movimiento decayó porque empezó a usar el método histórico crítico para estudiar la Biblia. Nosotros vamos a ver qué cosa es el método histórico crítico cuando llegue su momento, cuando estudiemos los sistemas teológicos, en este caso el sistema teológico racionalista o liberal, y así sucesivamente el sistema teológico de la neortodoxia. ¿Ya? Entonces, en un segundo uso, la palabra teología bíblica se aplica como nombre a un movimiento de estudio. Si hay alguna pregunta al respecto o algo no le queda claro, puede preguntar. Y el tercer uso que se hace, hermanos, del término o de la categorización teología bíblica, se usa para hablar de un método de estudio, ¿ya? Ahora, quiero que ustedes entiendan que yo voy a usar la categorización teología bíblica en este último sentido en esta lección. Vamos a ver a la teología bíblica como una rama de estudio de la teología, como un método de estudio, como un enfoque de estudio de la revelación objetiva, que es la Biblia, la revelación especial. Entonces, resumiendo, la categorización teología bíblica al menos se usa en tres sentidos, en un sentido general, en un sentido de nombrar a un movimiento teológico y en un sentido metodológico, en un sentido de método, que es el sentido en el cual lo usaré en esta lección, ¿ya? Teniendo claro eso, pasamos al primer punto de esta lección, que es definiendo la teología exegética. Ah, perdón, me faltaba esto. Vamos a recordar algo que vimos en la lección anterior. Aquí tenemos el sujeto de estudio, es decir, el sujeto cognoscente, tenemos el objeto de estudio, que es la revelación, la Biblia, y dijimos en la ocasión pasada que hay varios enfoques por los cuales yo puedo estudiar la Biblia. Si bien es cierto, mi método epistemológico de fondo es el método gramático histórico, sin embargo, desde ahí se desprenden ciertos métodos, que en este caso es la teología bíblica, que la usamos en un sentido de método, como acabamos de decir en la ponencia anterior,
Pero también está la teología, perdón, la teología exegética, la que vimos la vez pasada, la teología bíblica, la que vamos a ver hoy, la teología sistemática, que viene más adelante, la teología histórica, la teología dogmática, y etcétera, vienen otras también. Entonces, ¿desde qué montaña, desde qué vereda yo estoy estudiando la revelación objetiva? La estudio teniendo como base el método gramático histórico. Ya eso lo vimos en la teología exegética. Vimos ahí, ¿se acuerdan ustedes que tenía la persona que tener estudios de introducción a la Biblia, estudios de idiomas bíblicos, estudios de exégesis griega y estudios de hermenéutica? La hermenéutica siendo la ciencia y el arte de la interpretación, que es básicamente principios, reglas y métodos, ¿ya? Para estudiar. Es decir, nosotros como estudiosos no vamos de manera arbitraria a la Biblia o damos rienda suelta a nuestra subjetividad. No, señor, nosotros tenemos un método. En este caso, nosotros nos adherimos al método gramático histórico de interpretación, aspectos históricos y aspectos gramaticales, y viajamos por unos puentes o enfoques hacia la Biblia. En este caso, un puente es la teología exegética, otro es la teología bíblica, lo que vemos hoy, y así sucesivamente. Ahora, el teólogo bíblico o el que ha de practicar teología bíblica tiene que tener como base la teología exegética, porque estos son como ladrillos que tienen que irse edificando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ¿ya? Ya pusimos el primer ladrillo en la lección pasada, que era la teología exegética. Remítanse a mi canal de YouTube, Freddy Angulo, para encontrar la lección anterior y así todas las lecciones del curso. A todo esto, como paréntesis, aprovecho de decirles, suscríbanse a mi canal, suscríbanse tocando la campanita para que le llegue todo el material que por la gracia de Dios iré subiendo. Hoy subí la clase, la lección pasada y la predicación, una de las predicaciones expositivas que vi en la Iglesia Bíblica por su gracia en Yanquihue. Así que si ustedes quieren profundizar, vayan al canal. Teología bíblica. Digamos, y ahora pasamos, ahí está la indicación en rojo de qué es lo que nos toca hoy, la teología bíblica. Pasamos al primer punto, definición de la teología bíblica. Bueno, yo podría haber confeccionado una definición, pero como hay una definición tan buena que encuentro del doctor Charles Ryrie. De hecho, de la literatura que he leído hasta el momento no he encontrado otra definición mejor que la que da Charles Ryrie. Puede ser que exista una definición mejor, pero al menos yo no la he encontrado. He encontrado otras definiciones, pero esta encuentro que es súper buena porque abarca casi todos los aspectos y dimensiones de lo que es la teología bíblica, ¿ya? ¿Y dónde la encuentro esta definición? En este libro, Teología Bíblica, justo, Teología Bíblica del Nuevo Testamento. Hermano, si usted encuentra este libro, no perderá su tiempo. Ese libro lo puede comprar. Te da una panorámica muy buena de la teología bíblica aplicada al Nuevo Testamento, ¿ya? Y con ese libro, la introducción que tiene, vas a entender mucho sobre teología bíblica. Bueno, en este libro aparece esta definición. El doctor Ryrie nos dice, la teología bíblica es, podríamos aplicarle una pregunta aquí, ¿qué es? Bueno, él nos va a responder. La teología bíblica es una rama de la teología, de la ciencia teológica. Primero es una rama, es una disciplina dentro de la ciencia teológica, es una rama de la ciencia teológica que trata, mire, sistemáticamente con el progreso. Aquí hay palabras clave, ¿eh? Vamos después de desglosar toda esta definición, pero para que usted se vaya familiarizando con ella, que trata sistemáticamente con el progreso, ahí hay palabras clave, retenga sistemática o sistemáticamente, con el progreso, retenga en su mente progreso, progreso, históricamente, retenga históricamente, condicionado, retenga condicionado de la autorrevelación, eso también, revelación, autorrevelación de Dios aquí, cómo, cómo se deposita en la Biblia. Esta es una definición muy buena. De hecho, yo tengo confeccionada otra definición, la cual la estoy trabajando, pero estoy partiendo de esta base, ¿ya? Eh, eso. Así que mantenga ahí. Esa es la definición teológica
de definición de la teología bíblica. Pasamos al segundo punto. A partir de esa definición, entonces nosotros vamos a trabajar sacando algunas características de la teología bíblica, algunas características de la teología bíblica. Algunas características de la teología bíblica, como dije, ¿ya? Primera característica de la teología bíblica es que es sistemática en su formulación. La teología bíblica es sistemática en su formulación. Adelanto, no es teología sistemática, pero sí es sistemática en el sentido que propone un orden, ¿ya? En ese sentido es sistemática. La segunda característica de la teología bíblica es que es una teología condicionada históricamente, es decir, se da en un periodo de la historia, se da en una etapa, se da en una era. Entonces, aquí llevamos dos características. Es sistemática en su formulación, es decir, manifiesta un orden, es condicionada históricamente, es decir, está encarnada, digámoslo así, en un contexto histórico, ¿ya? Además, es entregada progresivamente. El modo en el cual se entrega esta revelación al hombre es de forma progresiva. O sea, no se entrega toda al mismo tiempo y en una misma ocasión, sino que se va entregando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco a través de la historia. ¿Ya? Y como cuarta característica, o letra D, esta teología esta teología bíblica se basa exclusivamente en la Biblia, es decir, la única fuente, en términos absoluto o casi absoluto, es que se basa exclusivamente en la Biblia, aunque no excluye cierto análisis histórico, ¿ya? Entonces aquí tenemos las cuatro características, o al menos hasta donde el estudio de esta ciencia ha llegado, manifiesta cuatro características, es decir, la teología bíblica es sistemática, es condicionada, es entregada de una forma particular que es la revelación progresiva y se basa exclusivamente en la Biblia, ¿ya? Hacemos, digamos, porque ahora vamos a detenernos en cada una de ellas. Es sistemática en su formulación, como dijimos. Bueno, en este libro, Compendio Portavoz de Teología, que también salen estas dos portadas. La portada blanquita parece la más reciente, si no me equivoco. Compendio Portavoz de Teología del doctor Paul N. ¿Ya? Él nos dice lo siguiente con respecto a esta característica. Él dice, la teología bíblica investiga de manera sistemática. No nos olvidemos que estamos usando la nomenclatura o la categorización teología bíblica como método. Era el tercer uso que vimos en la introducción, no nos olvidemos. La teología bíblica investiga de manera sistemática los periodos de la historia en los cuales Dios se ha revelado, o los énfasis doctrinales de los diferentes escritores bíblicos tal como fueron dispuestos. A ver, aquí quiero ya dar a entender lo siguiente. El teólogo bíblico, el que practica la teología bíblica, nosotros dijimos que la fuente de la teología era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Como fuente primaria. Vamos a ver que en la teología sistemática también hay otras fuentes, pero la teología bíblica es bíblica sí o sí. Entonces tiene en mente el Antiguo Testamento y tiene en mente el Nuevo Testamento. Pero cuando tiene en mente el Antiguo Testamento, el teólogo bíblico, en su investigación teológica o en el tratamiento que hace de la revelación bíblica, de la materia prima, que es la revelación bíblica,
divide, sin forzar la revelación progresiva, la divide en épocas, en etapas, en eras. Por ejemplo, cuando se habla del Antiguo Testamento, podríamos hablar de la era edénica, de la era noaica, de la era patriarcal, de la era profética, etcétera, etcétera, de la era monárquica. Entonces, divide históricamente, respetando la revelación progresiva, a la revelación en etapas, ¿ya? Pero cuando se refiere al Nuevo Testamento, como el periodo de los escritos bíblicos del Nuevo Testamento abarcan un periodo aproximadamente de 50 años. Entonces el periodo en el cual se escribieron los libros del Nuevo Testamento es menor, son 50 años nomás, ¿cierto? Entonces el enfoque ya no está tanto en etapas, sino en los énfasis doctrinales de los escritores bíblicos. De ahí que se habla de la teología sinóptica de los 3 primeros evangelios: teología sinóptica, teología juanina, teología paulina, teología petrina, juanina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, etapas, eras; cuando miramos el Nuevo Testamento, la teología se enfoca más en los escritores bíblicos, ¿ya? Entonces, en los seminarios bíblicos, cuando de repente se habla sinóptico 1, sinóptico 2, esas son divisiones de la teología bíblica. O cuando se habla Pentateuco 1, Pentateuco 2, son categorías curriculares que se desprenden de cierta lógica de la teología bíblica, ¿ya? Eso es para ir ordenando al estudiante bíblico para saber para dónde va la micro, ¿ya? Entonces, ¿qué es la teología? ¿Cuál es la primera característica? Que es sistemática, es decir, la teología bíblica investiga de manera sistemática los periodos de la historia en los cuales Dios se ha revelado a los énfasis doctrinales de los diferentes escritores bíblicos tal como fueron dispuestos. Por ejemplo, hermano, doy un spoiler de la próxima lección de la teología sistemática, si no me equivoco. Por ejemplo, la teología sistemática, por ejemplo, cuando habla de cristología, de la doctrina de Cristo, busca recopilar o decir e investigar todo lo que la Biblia dice desde Génesis a Apocalipsis con respecto a Cristo. Eso es la teología sistemática. Y usa categorizaciones filosóficas contemporáneas para expresar la doctrina. Eso es la teología sistemática. La teología bíblica igual estudia de cristología, pero lo hace de acuerdo a las eras, de acuerdo a las etapas, de acuerdo a los escritores bíblicos. Por ejemplo, así se habla, por ejemplo, de la cristología paulina. O sea, ¿qué nos dice Pablo en sus 13 cartas de Cristo? O la cristología petrina, ¿ya? En cambio, la teología sistemática dice qué nos dice la Biblia. O sea, la teología sistemática ve la doctrina en su sentido más eterno. En cambio, la teología bíblica ve la misma doctrina, pero en su sentido históricamente condicionado, de acuerdo a etapas, de acuerdo a los escritores. ¿Ya? Entonces pasamos a la segunda característica, que también es condicionada históricamente. Si bien es cierto, la teología bíblica no es en sí o per se una ciencia histórica, pero sí tiene elementos históricos. Aquí el doctor Paul Enns nos dice: la teología bíblica presta atención a las circunstancias históricas importantes en que se dieron las doctrinas bíblicas, que se pueden aprender de la era de la revelación del Antiguo Testamento. ¿Qué se pueden aprender de la era de la revelación del Antiguo Testamento? Una pregunta. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon los escritores de Mateo o Juan? ¿Cuáles fueron las circunstancias de los destinatarios de las cartas a los hebreos? Estas son preguntas importantes que ayudan a resolver el énfasis doctrinal de un periodo particular o de un escritor en específico. Es decir, y aquí la teología bíblica bebe de los estudios introductorios que nos brinda la teología exegética, que era parte de la teología anterior que vimos. Y ahí hay una relación, es decir, la teología bíblica tiene que tener como fundamento la teología exegética, sí o sí, ¿ya? Porque de otra manera se volvería muy especulativa. En cambio, al ser exegética, está basada estrechamente en un tratamiento serio y estrecho, exclusivo,
penetrante, inductivo del texto sagrado. O sea, podríamos decir que un buen teólogo bíblico, para que alguien sea un buen teólogo bíblico, tiene que ser un muy buen teólogo exegético. Eso es de perogrullo, ¿no? La teología bíblica presta atención a las circunstancias históricas importantes en que se dieron las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, yo estoy predicando expositivamente el libro de Romanos, tanto en la Iglesia Bíblica por su gracia en Yanquihue, donde es pastor el anciano José Ojeda, y también por la gracia de Dios la Iglesia en Valdivia, a la cual pertenezco, donde son pastor el pastor Rodrigo Palma y el pastor David Cisterna. Entonces estoy exponiendo expositivamente. Es un ejemplo este. Yo tengo que entender el contexto histórico de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Debo saber en qué fecha se escribió. 57, por ejemplo, después de Cristo. Cuál es el tema de la carta o cuál es el contexto histórico, fecha, autor, destinatarios originales, lugar geográfico, etcétera. Porque todos esos elementos van a traer luz de una u otra manera a la interpretación del texto, ¿ya? Esos son los aspectos históricos. Dice, la teología bíblica presta atención a circunstancias históricas importantes en que se dieron las doctrinas bíblicas. ¿Qué se puede aprender de la era de la revelación del Antiguo Testamento? Ahí también podemos ser auxiliados por la arqueología bíblica, todas estas disciplinas maravillosas que nos pueden auxiliar al respecto. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon a los escritores de Mateo o Juan? ¿Cuáles fueron las circunstancias de los destinatarios de la carta a los hebreos? Eso es importante. Ahí son otras cartas que también hay que entender los elementos históricos. Por eso que el método epistemológico que nosotros al cual nos adherimos es el método gramático histórico, porque en la parte histórica vemos el aspecto político, social, cultural, histórico propiamente tal, etcétera, etcétera. Estas son preguntas importantes que ayudan a resolver el énfasis doctrinal de un periodo particular o de un escritor específico, es de un periodo, que es lo que se aplica al Antiguo Testamento, eras y escritores bíblicos, que es como se maneja metodológicamente el Nuevo Testamento desde la óptica de la teología bíblica. ¿Ya? Entonces, la teología bíblica es condicionada, se da la revelación progresiva en un marco histórico, en un marco histórico. Es decir, la Biblia no cayó en un paracaídas del cielo, no, la Biblia cayó y se hizo y se dio en un contexto cultural, ¿ya? Un contexto cultural, es decir, la revelación se vistió de cultura. Por eso es que cuando interpretamos la Biblia tenemos que ver cuál es la revelación y cuáles son los aspectos culturales y si es que siguen vigentes o no, ¿ya? Sigamos. Tercera característica o letra C, es entregada progresivamente. ¿Ya? Aquí vamos a ver el concepto de revelación progresiva. También en el mismo libro, por eso yo le recomiendo este libro en cuanto a introducción a la teología. Es un libro muy bueno, lo recomiendo. Es puro filete teológico. ¿Ya? Nos dice lo siguiente: Dios no revela toda la verdad sobre él en un instante, sino que se revela poco a poco, dato tras dato, a diferentes personas a lo largo de toda la historia. Hermanos, la Biblia no apareció de la noche a la mañana completa, así como que cayó, se manifestó, no. Dios fue revelando poquito a poquito, ¿ya? Poquito a poquito, dato a dato, etcétera, etcétera. Poco a poco. La revelación no cayó de una, sino que ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. Es decir, en cuanto al contenido, la Biblia de Mateo no era la misma Biblia de, por ejemplo, de Jeremías. En cuanto a cantidad, no era la misma, porque Mateo tiene más revelación que Jeremías, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Cuál era la revelación, por ejemplo, de Adán? Sería una buena pregunta, porque ahí todavía no había ningún libro escrito. Bueno, la Biblia la revelación aún no se ponía por escrito. Pero esa es la idea, la revelación se fue dando paso a paso, paso a paso. Por ende, la luz, la comprensión cada vez fue mayor, cada vez fue mayor, cada vez fue mayor, etc. Dios no revela toda la verdad sobre él en un instante, sino que se revela poco a poco, dato tras dato, a diferentes personas a lo largo de toda la historia.
No nos olvidemos que para los escritores del Nuevo Testamento, antes que escriban los libros del Nuevo Testamento, la Biblia era el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos la revelación completa, la revelación inspirada, autoritativa, inerrante, la tenemos completa. En cuanto a doctrina y práctica está completa, el canon está cerrado en ese sentido, ¿ya? En el sentido de revelación autoritativa e inspirada. La teología bíblica traza ese progreso de la revelación. Mire, la disciplina, la subdisciplina de la teología bíblica, trata, al ver la Biblia, su metodología es captar esas etapas de revelación progresiva, cómo se fue dando la teología bíblica. Por eso dice, la teología bíblica traza ese progreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Progreso de la revelación, notando la revelación que Dios ha dado de sí mismo en una era en particular. Entonces, cuando aparece esta progresividad de la revelación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ahí se van marcando ciertas etapas, era edénica, era noaica, era patriarcal, ¿entiendes? Independientemente de que hay un progreso en la revelación, también hay eras marcadas, eras marcadas. Es como el efecto dominó, ¿entiendes? Cae una pieza y al final como que afecta a todas las otras. Sin embargo, una pieza es distinta a la otra, pero no contraria a la otra. Tiene su individualidad, su singularidad, pero también hay un hilo conductor que afecta a todas las demás piezas. La teología bíblica traza ese progreso de la revelación, notando la revelación que Dios ha dado de sí mismo en una era particular, o sea, una pieza del dominó, o a través de un escritor concreto, que sería la parte del Nuevo Testamento, que ponen los énfasis en los escritores porque el periodo es muy corto. Por lo tanto, lo que Dios mostró de sí no era tan avanzado para Noé o Abraham como lo fue para Isaías, ¿correcto? O sea, Noé sabía menos de Biblia o menos de revelación que Abraham y que Isaías. Sabía menos, porque estaba en otro periodo de la entrega progresiva de la revelación. ¿Está entendiendo? Yo creo que sí. Entonces, es entregada progresivamente. Hemos visto que es sistemática, que es condicionada históricamente y que es entregada, el método de entrega es progresivo. Y vamos a ver el 4, ¿cierto? Que también en el mismo libro es basada exclusivamente en la Biblia. Ya dijimos, hermanos, antes de leer esto, dijimos que las fuentes de la teología son prioritariamente, principalmente la Biblia, pero hay una subdisciplina, estoy hablando de la teología sistemática, que no exclusivamente se basa en la Biblia, porque también adquiere cierta categorización filosófica para darse a explicar a su contexto contemporáneo. Sin embargo, la teología bíblica es básicamente exclusivamente la Biblia, ¿ya? Bebe de la materia prima que le brinda la teología exegética. Dice, en contraste con la teología sistemática, dice Paul N., que extrae su información de Dios de cualquier fuente, increíble, en contraste con la teología sistemática, que extrae su información de Dios de cualquier fuente, la teología bíblica tiene un enfoque más estrecho, extrae su información de la Biblia y de la información histórica, expande o aclara los eventos históricos de la Biblia, que es la parte de introducción de la teología exegética. De este modo, la teología bíblica, mire, de este modo la teología bíblica es exegética, por naturaleza. Examina las doctrinas en varios periodos de la historia, era noética, edénica, etc. O examina las palabras y declaraciones de un escritor particular. Hay exégesis sí o sí. Ahí tiene que dominar los idiomas hebreo, arameo y griego para poder hacer un examen serio y científico de la palabra de Dios, la revelación. Entonces, la teología bíblica debe basarse en la teología exegética, por ende, la teología bíblica es teología exegética en ese sentido, ¿ya? Hemos visto las 4 características. Es sistemática, es históricamente condicionada, es entregada de manera progresiva y es basada exclusivamente en la Biblia. Esas son características importantes y necesarias que nosotros entendamos. Hermano, esto es importante porque cuando un predicador está exponiendo expositivamente, por ejemplo, o está dando una enseñanza académica en el aula,
no necesariamente va a hablar de todas estas cuestiones que yo estoy hablando ahora, porque por eso estoy yo dando un curso de formación, pero sin embargo debe tenerlas de fondo para tener seguridad cuando está exponiendo un texto particular de la Escritura, porque independientemente que esté hablando de un texto particular, por ejemplo, yo en la ocasión pasada prediqué, en cuanto a Romano, prediqué el capítulo 1 de Romano, de versículo 8 al 15, ese fue mi segmento. Sin embargo, aunque yo nunca mencioné otras cosas, algunas sí, pero otras no, sí debo tenerlo como base de fondo. Es decir, un predicador expositivo solamente entrega el 30% de lo que sabe. O sea, queda un 70% que se guarda, que le da seguridad de lo que está haciendo. Entonces, independientemente que yo esté estudiando un pasaje de la Escritura, yo debo entender que ese pasaje dentro de qué era de la revelación progresiva está siendo dada. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuáles son las perlas que deben adquirirse desde el griego koiné, por ejemplo? Etcétera. ¿Ya? Eh, eso. Pasamos entonces a, al punto 3. Pasamos al punto 3. Relaciones de la teología bíblica, es decir, cómo la teología bíblica se relaciona con otras disciplinas. En este caso ya hemos visto cómo se relaciona con la teología exegética, ¿cierto? Pero yo aquí traje un cuadro resumen que sale en este libro del doctor M. Dice relación de la teología bíblica con otras disciplinas. Por ejemplo, arriba tenemos la escritura, ¿cierto? Obvio, está la escritura. Tenemos introducción, tenemos exégesis y tenemos hermenéutica. Eso lo vimos en la lección pasada. Además vimos idiomas bíblicos, ¿ya? Porque vimos 4 elementos. Pero cuando se habla de exégesis, aquí en este cuadro se sobreentiende o se presupone que tiene que saber la persona idiomas bíblicos para que pueda hacer exégesis griega, exégesis hebrea, etc. Estudios introductorios. En los estudios introductorios ya entendimos fecha, autor, destinatario, ocasión, etcétera, etcétera. Exégesis, bueno, ahí hay pasos de la exégesis, la observación anal, hay como 8 pasos del estudio intensivo de la exégesis bíblica. Y ahí podríamos tener para rato para meternos en lo que es la exégesis, ¿ya? La hermenéutica, ya lo hemos dicho, nos regala los principios, las reglas, el método de la interpretación bíblica, es ciencia y práctica a la vez. Ciencia y práctica a la vez. Teniendo esos 3 elementos de acuerdo a este cuadro, entonces podemos hacer teología bíblica. Podemos hacer teología bíblica. Y recién ahí la lógica es la misma, recién ahí podemos hacer teología sistemática, que es lo que vamos a ver en la próxima lección, si Dios quiere, teología contemporánea, la apologética, teología histórica, teología contemporánea, teología práctica, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, hermano, independientemente de que nosotros seamos expertos en una de estas disciplinas, también tienen que estar relacionadas. Tienen que estar relacionadas, ¿ya? Esas son las relaciones de la teología bíblica. ¿Cómo se relaciona? Aquí podríamos responder a estas preguntas. ¿Cómo se relaciona la teología bíblica con la teología exegética? Solamente esa relación sería toda una exposición. Pero no nos olvidemos que aquí estamos dando pinceladas básicas, trazamos de manera básica los fundamentos de la teología. De aquí edificamos. Valore esta comprensión y esta luz que está recibiendo, porque yo soy de los que atestiguo, dejando alguna excepción fuera, que en los seminarios bíblicos a veces no necesariamente se empieza desde una introducción. Se tira a la gente al tiro nomás a los leones, y la gente al final se da muchos porrazos, termina equivocándose, y quizás al final de sus días logra entender esto, pero yo creo que metodológicamente estos temas tienen que entregarse al comienzo para saber para dónde va la micro, ¿ya? Y es lo que humildemente, por la gracia de Dios, estamos tratando de hacer, llenando ese vacío, al menos. Por eso, hermano, les pido que vayan al canal y compartan esto con algunos conocidos, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Pasamos al punto 4, el gran tema de la Biblia. Aquí, este es como el corazón de entender la teología bíblica, hermano. Es como el corazón de entender la teología bíblica. A ver. Lo expreso, yo puse hace poco en mi Facebook lo siguiente, hice una captura de imagen de esta imagen. Yo puse lo siguiente, puse,
Soy de los que piensa que el centro de gravedad de toda la Biblia es el tema del reino de Dios. Repito, soy de los que piensa que el centro de gravedad de toda la Biblia es el tema del reino de Dios. Todos los demás temas giran alrededor de este gran centro operativo. El reino de Dios es la metanarrativa de la Biblia, entre paréntesis, la gran historia, que da cohesión a los temas particulares, y los pactos bíblicos son los brazos ejecutores de la revelación progresiva. Hoy por hoy, hermano, hay una revolución o hay un énfasis en los estudios de teología bíblica. Se está buscando cuál es el tema unificador, el tema que da cohesión a toda la Biblia. Es como el sistema solar sobre el cual giran todos los demás planetas. ¿Cuál es ese centro de gravedad que une, que unifica toda la revelación de la Biblia y que expresa una gran historia, para que los temas en particular se interpreten a la luz de esa gran historia? Esto tiene sus ventajas, tiene sus beneficios, tiene sus aspectos de bendición, pero también es peligroso, porque si yo pongo un tema que no es el bíblico como centro operativo, puedo hacer callar a los temas particulares en pro del gran tema. Por eso es que se debe buscar bíblicamente cuál es el tema integrador, el tema que transversalmente pasa por todos los temas, que pasa por todos los libros, que es el verdadero tema centro operativo e integrador, para que cuando yo esté predicando de un tema, esté enseñando de un tema, siempre lo tenga aquí. Esto es lo que la Biblia está hablando. Este es el gran tema de la Biblia. Y en pro de esta empresa se han propuesto muchas cosas en realidad. Y a veces se proponen temas de acuerdo al sistema teológico regalón al cual se adhiere, más que a un análisis o estudio exegético propiamente de la Biblia, que nos dé ciertos comentarios exegéticos y comentarios teológicos. Eh, a veces se proponen temas que no son los correctos, a veces no de mala fe, otras veces de frentón, tratando de defender el sistema teológico regalón, y entonces se va con prejuicio a la Biblia y se va a buscar el material para que confirme lo que yo antes pensaba, etcétera. ¿Ya? Eh, por ejemplo, es como un gran paraguas. El reino de Dios, yo propongo, en realidad no es que yo proponga, sino que yo creo que es el tema que le hace más justicia a la Biblia, y no soy el que lo propuse, hay otros estudiosos que ya propusieron antes este tema, pero yo al menos me adhiero para que usted sepa, y soy de los que pienso que el reino de Dios es el tema unificador de la Escritura, porque el tema del reino de Dios no deja ningún otro tema fuera, sino que el tema del reino de Dios es de esos temas que, si bien es cierto, es el tema unificador, pero no ahoga a la expresión de los temas particulares. Es decir, los deja ser al pacto abrámico, deja ser al pacto noético, deja ser al pacto davídico, etc. Bajo el tema del reino se pueden agrupar los pactos bíblicos, la promesa. Algunos han propuesto que la promesa es el tema, ¿cómo se llama?, de la Biblia. Por ejemplo, a ver si aquí tengo. Por ejemplo, este autor que es muy bueno, es muy bueno, Walter Kaiser, hacia una teología del Antiguo Testamento. Él propone que es la promesa el tema unificador del Antiguo Testamento, por ejemplo. Y hace un tratamiento muy bueno, es un teólogo respetable. Así que yo recomiendo igual este libro, porque sin duda saldrá beneficiado si que lo lee, si que lo compra, etc. Pero él propone la promesa. Hay otros que proponen la gloria de Dios, como Hamilton, por ejemplo, son teólogos del pacto, y aquí ya entran en la lógica de los teólogos del pacto, teólogos dispensacionalistas y compañía, ¿ya? Pero la idea es buscar exegéticamente el tema más integrador. Algunos dicen que es la salvación el tema, la gloria de Dios. Por ejemplo, los que dicen que es el tema de la salvación, ellos ven salvación de Génesis y Apocalipsis, y sin duda, claro que sí. Pero ellos terminan hablando siempre de salvación y de nada más. Entonces, por ahí va, otros dicen que es la gloria de Dios, como dije, pero el tema del reino es el tema, si bien es cierto, es exegético, y por ende yo me adhiero a él, pero a la vez deja ser a todos los otros temas, a todos los otros temas. Y hay un libro de teología bíblica que expresa muy bien este tema a través de Génesis y Apocalipsis, que lo vamos a ver en un momento más, ¿ya?
Aquí lo vamos a ver, en el punto 5, frutos de la teología bíblica, es decir, bajo la lógica que ya he explicado, hay teólogos que se han dedicado a hacer teología bíblica y han, como fruto, han parido algunos libros, algunas obras teológicas. Por ejemplo, no son las únicas las que voy a mencionar, pero sí son algunas conocidas. Por ejemplo, teología bíblica del Pentateuco. Por ejemplo, en pro de esta dimensión de la teología, es decir, la teología bíblica, han nacido estas obras, por ejemplo, ha nacido esta otra teología bíblica y obviamente también tienen los mismos títulos. Teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica de James Hamilton, que era el que yo le decía recién, que dice que el tema unificador de la Biblia es la gloria de Dios, otros dicen que son los pactos, etcétera, etcétera. Que tenemos las bases de la fe premilenial. Aquí, este libro es muy bueno, es un clásico del dispensacionalismo del doctor Raire, pero escrito bajo una lógica y bajo la vertiente dimensional de la teología bíblica. ¿Ya? Entonces, cuando lea estos libros, léalos bajo esta comprensión de lo que hemos visto en esta lección, hermanos. Teología bíblica del Antiguo Testamento de Gerard Vos, algo así. Este es un clásico, este libro es un clásico, usted puede aprender mucho de este libro. Si bien es cierto, no necesariamente yo comparto todo, pero es un buen libro, es un clásico. También tenemos Teología Bíblica del Nuevo Testamento de Charles Ryrie, que es de la cual yo saqué la definición. Este libro se lo recomiendo, hermano. De hecho, uno de los dones o talentos que Charles Ryrie tenía era que era un tipo, pero experto en las definiciones. Él decía mucho con poco, y esa habilidad ha sido escasa en los hombres que Dios ha usado a través de la historia, pero Ryrie tenía esa habilidad, y gracias a Dios por ello. Aquí tenemos una teología bíblica del Nuevo Testamento. Yo tengo esos libros, hay cosas que no comparto, pero son libros que tienen que leer. Aquí tengo, están dos tomos. Está volumen 1, una teología bíblica del Nuevo Testamento, y aquí está el tomo 2, del mismo nombre. ¿Ya? Mire, son ¿cuántas páginas? 437, más de 437 uno, y el otro más de 400 igual. Así que a estudiar se ha dicho, y se quiere dedicar al púlpito, a estudiar se ha dicho, no es un pasatiempo, no es un hobby, es un trabajo. ¿Ya? Y así, y ese libro es un tratamiento de Michael Black, teniendo como centro el tema del reino de Dios, como tema unificador de la Biblia. Él hace un tratamiento de libro por libro, hermano, muy bueno. De hecho, estamos dando estas lecciones en otro programa que tenemos en la iglesia en Valdivia. Llevamos 15 lecciones, si no me equivoco. Lo tenemos detenido por ahora, pero Dios nos dará la oportunidad para retomarlo en el futuro. No sé, por el programa del reino en el Antiguo Testamento, dice acá, el programa del reino en el Nuevo Testamento, y así sucesivamente, el reino y la creación, el reino y el pacto abrámico, el reino en la época de Moisés, el reino en la conquista de Israel, el reino en los Salmos, el reino en Isaías, el reino en Jeremías, el reino en Ezequiel, el reino en Daniel, el reino en los profetas menores, y así sucesivamente. El reino en Mateo, eh, el reino en el Sermón del Monte, el reino en Hechos, el reino eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un recorrido por toda la Biblia, Michael Black. Este libro es de naturaleza de teología bíblica, pero unificado por el tema del reino, más de 440 páginas igual. Recomiendo ese libro. Esos son algunos frutos que nos ha dado la teología bíblica. ¿Ya? Conclusión de esta lección: definición de teología bíblica, características de la teología bíblica, relaciones de la teología bíblica, el gran tema de la teología bíblica, frutos de la teología bíblica. Eso hemos visto el día de hoy. Así que gracias y paz a vosotros. Espero que haya quedado claro todo lo que hemos, ahí está la bibliografía, todo lo que hemos visto el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, podemos pasar a conversar, dialogar, pero la lección en vivo queda hasta aquí, hermano Rodrigo.